Buenas tardes, ladies and gentlemen. Bendecido sábado. Como siempre damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé entendimiento sobre lo que estamos por aprender. Y vamos a colocarle por título a esta enseñanza, La voluntad de Dios para mi vida. Vamos a leer el capítulo 12, versículo 2 del libro de Romanos, donde nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. La pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Es una de las más profundas y frecuentes que nos hacemos como cristianos. Todos anhelamos vivir de acuerdo con el propósito de Dios para con nosotros, pero a menudo nos sentimos confundidos sobre cómo discernir y seguir su voluntad. La Biblia nos ofrece una guía clara y práctica para conocer y vivir en la voluntad de Dios. Este estudio bíblico tiene como objetivo ayudarnos a descubrir el propósito divino para nuestras vidas y caminar en obediencia a su plan. Confiando, por supuesto, en que su voluntad es buena, agradable y perfecta. A lo largo de la historia bíblica, desde Abraham hasta los apóstoles, vemos cómo Dios reveló su voluntad a su pueblo de diferentes maneras. En el Antiguo Testamento, Dios hablaba a través de profetas, sueños y visiones. En el Nuevo Testamento, su voluntad fue revelada plenamente en Jesucristo y continúa guiándonos hoy a través del Espíritu Santo. Entender cómo Dios ha dirigido a su pueblo en el pasado nos ayuda a confiar en que Él también está obrando en nuestras vidas para guiarnos según su plan perfecto. El primer paso para vivir en la voluntad de Dios es aprender a conocer su voluntad. Y esto comienza con escuchar su voz. Dios se comunica con nosotros de muchas maneras, pero requiere que estemos dispuestos a escuchar y discernir su guía. La Biblia es la fuente principal a través de la cual Dios nos revela su voluntad. En 2 de Timoteo 3, 16 y 17 leemos, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es nuestra brújula, dirigiendo nuestras decisiones y acciones conforme a su voluntad. Al estudiar las Escrituras, podemos conocer el carácter de Dios, entender sus mandamientos y aplicar sus principios en nuestra vida diaria. Citando a Charles Spurgeon, un famoso predicador evangélico, él dijo, la Biblia es la mente de Dios revelada al hombre. Cuanto más conozcamos la palabra, más claramente escucharemos la voz de Dios. La oración es el canal a través del cual nos comunicamos con Dios y buscamos su dirección. En Filipenses 4:6 nos exhorta, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. A través de la oración no solo presentamos nuestras necesidades, sino que también buscamos conocer el corazón de Dios y su voluntad para nuestras decisiones y acciones. La oración no es solo hablar con Dios, es también escuchar y esperar su respuesta. El Espíritu Santo es nuestro consejero y guía en la vida cristiana. Jesucristo prometió que el Espíritu nos guiaría a toda verdad. Esto lo podemos ver en Juan 16:13. El Espíritu Santo nos ayuda a discernir la voluntad de Dios al iluminar las Escrituras, darnos paz en nuestras decisiones y confirmarnos en nuestro corazón su voluntad.
Cuando buscamos la dirección del Espíritu, podemos confiar en que Él nos llevará por el camino que Dios ha preparado para nosotros. Conocer la voluntad de Dios es el primer paso, pero debemos también tener la disposición para seguir su guía en nuestra vida diaria. Esto nos lleva al siguiente punto: la importancia de la obediencia a la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios es solo el comienzo. El siguiente paso es obedecerla. La obediencia a la voluntad de Dios es fundamental para vivir una vida que le agrada y para cumplir el propósito que Él tiene para nosotros. La Biblia nos enseña que la obediencia a Dios es una evidencia de nuestra fe. En Santiago 2:17 nos recuerda que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Nuestra obediencia es una demostración de nuestra confianza en Dios y en su plan, por supuesto, como lo hizo Abraham, quien obedeció a Dios al estar dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. Esto lo podemos ver en Génesis 22:12. Nosotros también debemos estar dispuestos a obedecer incluso cuando no entendemos completamente el plan de Dios. Citando a A.W. Tozer, un respetado teólogo evangélico, él escribió: la verdadera obediencia es el resultado natural de una fe genuina en Dios. Cuando confiamos en su carácter y en su amor por nosotros, obedecer su voluntad se convierte en un acto de adoración. Esta cita destaca cómo la obediencia no es una carga, sino una respuesta natural a nuestra fe en Dios. Y por honor al tiempo, mañana continuamos con este estudio. Mil bendiciones.